bienvenida a este episodio de su podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional para quienes buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y hoy tenemos a Tania como invitada. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la maternidad. Pero sobre todo nos vamos a enfocar en esas cosas que no se dicen, de las que no se habla mucho. Si alguna vez te has sentido una mala madre o has sentido que alguien te juzga y te considera una mala madre, creo que esto te puede interesar. Vamos a hablar de eso y muchas otras aristas de la maternidad. Entonces, bueno, para empezar me gustaría agradecerte que estés aquí el día de hoy. Tania es una persona muy querida que conozco hace mucho tiempo y que creo que hoy puede compartirnos cosas súper interesantes. ¿Nos podrías platicar un poquito quién eres tú? La pregunta del millón, ¿quiénes somos? No sé quién soy. ¿De dónde venimos? Sigo descubriendo quién soy ahora. No tan existencialista, un poco más aterrizado. Oye, qué bonito esto que dices. Primero, gracias por la invitación. Esto de hacer simple las cosas complejas. Regularmente yo soy al revés. Yo de lo simple hago cosas muy complejas y me voy a pensar las cosas demasiado. Y creo que eso es mucho de quién soy, ¿no? Siento que las cosas no son nada más así porque suceden en la vida. Siento que siempre hay que analizar qué hacemos, dónde somos, dónde venimos. Y pues bueno, hablando de maternidad, yo les decía fuera del aire que yo sí considero que soy a partir de ser mamá, ¿no? O sea, más allá de la cosa romántica, también les contaba que es como que ese momento de ser mamá me hizo darme cuenta de muchísimas cosas y cosas que uno vive así, ¿no? En la tontera. Pero ya teniendo a alguien que depende de ti, pues me hace cuestionarme muchas cosas. ¿Quién soy? ¿Dónde vengo? ¿Cómo me criaron? ¿Cómo me desenvuelvo en el mundo a partir de esa crianza? Yo estudié danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y les contaba que sí considero que fui pues víctima, no me gusta esa palabra, pero víctima de grooming. Y el papá de mis hijas pues fue un maestro de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Entonces yo me aislé mucho, viví esta parte de la maternidad en luto, digámoslo, pero mi luto era por dejar de bailar, ¿no? O sea, ni siquiera era por mis hijas. Entonces, a partir de ahí, pues sí fue cuestionarme y rebelarme contra el sistema y darme cuenta de quién soy y hacerme valer como quién soy, Tania. Entonces, si me dicen quién soy, qué hago, soy Tania, estudié danza, bailo bailes populares y sociales, que son la salsa, la bachata, sobre todo los bailes afrocubanos, me gusta mucho. Y pues eso, yo sí creo que soy compañera de mis alumnos, compañera de mis hijas, compañera de vida, ¿no? De mujeres también, sobre todo de mujeres. Es difícil como decir quién soy, porque regularmente decimos, pues yo nací, me dedico a, ¿no? Pero eso no es quién eres. Pero eso no es quién eres, claro. Es una construcción continua, ¿no? Por eso hacía esto de quién soy, no lo sé, verdaderamente no lo sé. Creo que es la respuesta más honesta. Oye, ahorita que decías que eres a partir de ser mamá, ¿a qué edad tuviste a tu primera hija? Yo estaba Sí, escuchando y le pregunto. Querrá decir. Sí, bueno, pregúntenme lo que quieran. La verdad es que creo que justo a partir de que vayamos diciendo las cosas como son y con su nombre, vamos a poder construir muchísimo más, ¿no? Y sobre todo a partir de esta cosa de la maternidad. Yo me embaracé cuando tenía 18 años, mi hija nació cuando yo tenía 19 años. O sea, ahorita ya somos hermanas. No, es una mamá súper joven. Mi hija va a cumplir 25 años, mi hija más grande, la más chica, 23. Wow, porque creo que es algo súper interesante la etapa del desarrollo en la que una persona decide ser mamá o no decide ser mamá, solo esto llega. Y me imagino que siendo tan chavita, o sea, teniendo 18 y bueno, que nos comentabas que el papá de tus hijas era mucho mayor que tú y haber tenido que vivir esto en un luto porque pues tenías que guardar ahí las apariencias porque no podían enterarse, ¿no? De que estabas embarazada por toda esta cuestión de que era un maestro.
O sea, como que al mismo tiempo estabas viviendo la transición a tu mayoría de edad, volverte ya como una pequeña adulta, estar embarazada y perder la danza, que era, pues me imagino, lo más importante de tu vida hasta ese momento. Y me da curiosidad preguntarte, pues, ¿cómo fue para ti el embarazarte, no? Porque creo que quienes no lo hemos vivido y quienes lo platican, creo que en general se romantiza mucho esta idea de es hermoso y cuando estás embarazada es increíble, y no sé si sea tan verdadero. Ay, es súper complejo. La verdad es que justo, o sea, va a parecer hasta tonto, pero evidentemente yo era una niña con muchas carencias de información. O sea, no voy a decir que no sabía cómo se hacían los niños, por supuesto que no. O sea, sí, era muy brillante en la primaria y sacaba muchos 10 y en la secundaria. Pero el punto es como esta otra falta de información, ¿no? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo hago? Y no solo eso, porque a lo mejor sí te dan la plática de cómo usar un condón y cómo usar los anticonceptivos, pero va mucho más allá de eso porque uno sigue creyendo en el amor, ¿no? Entonces, pues sí, me enamoré, pero no solo me enamoré, yo tenía una situación muy compleja de pobreza. Entonces, para mí, entrar a la Escuela Nacional de Danza con aquellos salones espectaculares era entrar a un mundo nuevo. Entonces, pues sí, me apantallaron, o sea, literal, ¿no? Y además era el maestro que me podía hacer bailar con otras compañías, o sea, imagínense, ¿no? Wow, sí. Y verdaderamente yo sí me enamoré, o sea, me acuerdo mucho de en una clase, o sea, que el maestro preguntaba, ¿tú me amas? Era teatro, ¿no? Entonces, como justificado con eso, imagínate yo entré de 17 años, o sea, para eso ya tenía 18, no sé, la verdad no me acuerdo. Pero era como, ¿cómo me está preguntando esto enfrente de mis compañeros? O sea, 17 años, ¿tú me amas? Sí, o sea, yo todavía en mi creencia idílica, humanista, yo amo al mundo, sí te amo, maestro, ¿no? O sea, ahora que lo analizo, fue muy complejo, pues evidentemente, pues no voy a decir que abusaron violentamente de mí, pero de alguna manera eso me llevó a tener relaciones sexuales, ¿no? Y por supuesto, pues embarazarme. Y yo como lo vivía, no diciéndole a mi familia, porque no había la confianza, porque me iban a hacer bullying, ¿no? Yo vivía en una que le dicen, una vecindad que ahora le dicen, no me acuerdo cómo le dicen el término, pero una vecindad familiar, ¿no? O sea, había muchas familias viviendo en una casa. Mis primos mayores eran, o sea, era un bullying ahí disfrazado, porque hasta si eras yo era de la escolta de la primaria y me decían, ¡ay, ahí viene la lavandera!, ¿no? O sea, lavandera, y se reían. Yo no entendía ni por qué, pero así era constante. Entonces, ya siendo un poco más grandes, ¿cómo voy a llegar a decir, ya me embaracé, ¿no? Todas mis primas se han embarazado, mi mamá se embarazó, mis tías se embarazaron jóvenes. Entonces, ¿cómo yo, que era la promesa de la vida, voy a llegar a decirles, ¿saben qué? Pues ya me embaracé. Y se fue pasando el tiempo hasta que de verdad yo no podía decidir, ¿no? ¿A dónde iba? ¿Con quién iba? No tenía médico, no tenía, o sea, nada. Hasta que me armé de valor y al que le dije, pues fue al papá de mis hijas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues estoy embarazada. Evidentemente fuimos ya al ginecólogo y pues ya no se podía hacer nada, porque evidentemente lo que él quería y lo que era conveniente era un aborto, evidentemente. Pero pues ya tenía yo casi 4 meses de embarazo, pues ya no se pudo. Entonces, en ese momento fue que es como, todavía seguía yendo a hacer algunas clases de danza, evidentemente, ya hasta que se notó, ya por ahí de los 5 o 6 meses. Pero era muy feo, realmente feo, porque yo era muy buena, o sea... No, o sea, de verdad, o sea, era así de, tú tienes que guiar a tus compañeros y no sé qué. O sea, sí, ¿cómo les digo? talento, eras buena bailarina. ¿Cómo les digo a mis compañeros, a mis maestros? Entonces, pues, evidentemente, como toda esa responsabilidad cayó en el papá de mis hijas, y que fue, pues sí, yo quiero tener hijas, vamos a vivirnos juntos, pero nadie se puede enterar, ¿no? Y así de la nada, un día agarré mis cosas y me salí de la casa, ¿no? Y a mi mamá, por supuesto, sospechaba. Nunca jamás fueron para encararme, ni mi mamá ni mi papá, de, oye, ¿sí estás embarazada? ¿No estás embarazada?
cuando ya lo sabían, ¿no? Cuando era evidente. O sea, era muy raro, muy raro. Entonces, como que siento que así fue toda mi infancia, ¿no? Muchas cosas evidentes y puestas, pero que nunca se hablaron. Entonces, pues simple y sencillamente en ese momento me dejé llevar. Y si hay esta dicotomía, porque la verdad es que a mí, a lo personal, sí me parece maravilloso sentir, ¿no? Cómo va cambiando tu cuerpo, cómo se mueve. O sea, era impresionante. Yo, mucho por la danza, creo que tengo, o tenía en ese momento, mucha conciencia corporal de los cambios que se van sucediendo. Y sí es algo realmente mágico, ¿no? O sea... ahora que lo veo a distancia, en ese momento lo sufrí, los cambios hormonales, como ese, seguía siendo una niña, o sea, ni siquiera tenía claro cuándo era mi ciclo menstrual y de pronto algo estaba creciendo dentro de mí. Mucha magia, pero también mucho miedo, de eso sí me acuerdo, miedo de todo, miedo de salir a la calle, miedo de enfrentarme, de encontrarme con alguien, te tienes que quedar callada, casi como secuestrada, ¿no? Y juzgada, sobre todo por los círculos de alrededor, ¿no? Y no solo eso, ya nace mi primera hija y entonces ahora la segunda. O sea, ¿cómo que? Pues sí, así no me cuidé porque tuve a una hija, me embaracé y nadie me volvió a decir, ni yo fui para buscar ayuda más. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me cuido? ¿Qué hago? ¿No? ¿Y al cuánto tiempo tuviste a tu siguiente hija? Se llevan 2 años. Okay. O sea, año y cachito, ¿no? Sí, seguía siendo una niña. Una chavita. Y ahí fue otro caso, que en ese momento yo sí busqué ayuda de una prima y según esto fuimos, me hicieron un legrado y cuál fue la sorpresa, que mi hija nació normal, ¿no? O sea, no sé qué me hicieron, no sé qué sucedió. Porque obviamente era una época en la que no estaba legalizado ni regulado el tema del aborto, ¿no? Exactamente. Tania, justo ahorita que estás platicando respecto a esto, a mí sí me entra mucho la curiosidad de... Actualmente se dice que hay mucha apertura, como que hay mucha y más información, pero no sé, como que de pronto me entra mucho la pregunta de... Sí siento que hay mucho estigma todavía, o sea, que hay mucha señalización y juicio hacia si eres una madre joven, si eres una madre muy grande, si eres una madre, si ya se te pasó la edad. O sea, hoy creo que te juzgan por todo. O incluso si decides no ser madre o si decides un aborto, ¿no? O sea, no sé si... Me encantaría pensar que esto que tú viviste ha cambiado radicalmente, pero ¿qué tanto crees que ha cambiado? Yo creo que hasta es peor, como bien dices, porque, o sea, se multiplica. Es como estas películas donde se sube sí, como que la 25 información dimensiones. está ahí, deberíamos comportarnos bien, pero ¿qué es bien a ojos de quién? O sea, eres una madre joven, no eres madre, tratas a tus perros como si fueran tus hijos. O sea, hay tantos juicios que sales a la calle y la pedrada te cae donde venga, o sea. Sí, claro. Y es que antes era más fácil, porque a final de cuentas había como los parámetros bien establecidos, ¿no? O sea, ¿qué es ser una buena madre? Pues la madre sacrificada que le da desayunar, comer, cenar, lava los trastes, lava la ropa, la dobla, lleva a sus hijos, además está guapísima, siempre esperando al marido. O sea, y ya, si ya eso, la hiciste. Ya está. Ajá. Pero ahora no, o sea, ahora tienes que, de verdad, en este mundo y mar de información, donde además hay muchas cosas muy padres, que de verdad que sí hay más apertura y más avance, pero también está la otra parte. Fui a ver una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro. Recomendación. No. Bueno, sí vayan a ver, porque el teatro es para eso, para criticar, decir, exacto. Pero justamente era todo lo contrario. O sea, yo me sentí ofendida porque de pronto era como una analogía ahí con el vuelo de un pájaro. Y entonces, justo todo lo contrario, o sea, era de verdad satanizar el ser mamá, ¿no? O sea, el ser mamá tampoco, ya acabó con tu vida y no es la función de una mujer ser mamá. O sea, era así como al otro extremo totalmente, ¿no? Poniéndola como realmente la que tuvo al hijo fue la mala del cuento o de la historia. Ajá. Y la que no lo tuvo, la que decidió no tenerlo, entonces, tenerlo, entonces, perdón, al revés. Ajá, no tener, la que no fue mamá era como la heroína, ¿no? Porque ajá, ser exacto. Mamá es ser así como abnegada y sufrir, que justo una amiga me decía eso el otro día, es que ya no sabes, porque ahora... Por ejemplo, ella decía, yo pienso, acaba de tener un bebé y decía, yo estoy pensando en quedarme los 2 primeros años con mi bebé porque quiero ser una mamá de tiempo completo.
pero también está el juicio del otro lado, como de qué tonta, ¿no? O sea, ¿cómo iba a dejar su vida? Y entonces todo se va a centrar en su bebé y como qué poca visión tiene, se está olvidando a ella misma como mujer, no se pone en primer lugar. Entonces el juicio también viene si eres mamá de tiempo completo, si eres mamá de trabajo y llevo a mi hijo a una guardería y es como, qué mala onda, ¿para qué tienen hijos si lo va a ir a aventar a una guardería? A mí me da mucha curiosidad a partir de lo que dices preguntarte, y seguro tienes una larga respuesta. ¿Cuáles son los juicios que has recibido tú como mamá? O sea, pues uy, justo, bueno, la lista. Pónganse, hay que ponerlos como. No, y es que también decíamos, ¿no? O sea, muchas veces lo hacen por buena onda, de verdad es su buena intención. A mí me funcionó tal, a mí me funcionó. Pero decíamos, a veces esos consejos también son críticas y también son juicios, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es muy complejo porque los juicios pues están en nuestro sistema, así ya metidos. Y entonces, si yo no sé qué está pasando, ¿cómo voy a emitir un juicio sobre otra cosa? Pero bueno, ¿qué? Así lo más radical, o sea, ¿de qué cosas una vez estábamos desayunando, desde eso así de una sobrina diciendo, pues yo no soy tan pendeja como Tania, ¿no? Para embarazarme y no sé qué. Yo con mi hija aquí. Uh-huh. Entonces, así. Entonces, más que fue muy, muy fuerte, ¿no? Es así. Alguien de mi misma edad, mujer, ¿no? Entonces, es como... siento mucho eso, como que las mismas... mi mamá misma un día me dijo igual, pues a ver, ahora ya con tus 2 hijas, a ver cómo vas a hacer, a ver si ahora sí vas a ir a bailar, ¿no? O sea, de verdad que a lo mejor no son ni críticas ni juicios explícitos, pero de quién vienen y de dónde vienen son el triple de dolorosos, porque además se replican en la sociedad, ¿no? O sea, viene el eco, como mi mamá, yo estoy segura que detrás de ella muchas pensaban como ella, pues ya tiene 2 hijas, ahora qué va a hacer, a ver si ahora sí se va a bailar, a ver si es cierto que muy fregona, ¿no? Uh-huh. Y como la otra chica de mi edad, diciendo, pues esta es una tonta porque se embarazó, yo no soy tan estúpida como ella, ¿no? Eso, como yo siento que esas críticas son mucho de afuera, que salirnos de estas dimensiones es muy complicado. Ahora yo lo veo a la distancia y creo que más allá de hacer una lista que es innumerable, bueno, por irme a bailar, soy mala madre porque perreo al lado de mi hija está perreando al lado mío, o sea, vamos a bailar juntas. Soy mala madre porque me llevo a mi hija a perrear, porque pues los eventos de baile pues son nocturnos, porque me he visto de lentejuelas y mis vestuarios enseñan mucho, bueno, o sea, infinidad. Pero que si no le das de comer a la hora, que si les vas a poner el pañal o no, que si se van a dormir en tu misma cama o no, que a qué edad les das de comer, a qué edad no, que si lloran, porque lloran, que si no lloran, o sea, la verdad es que es eso, es el juicio de todo el mundo y a lo que quería decir, se me fue la idea un poco, es que pudiera ser más fácil, o sea, sí, yo me embaracé, sí, yo la regué. Entonces, ayúdenme a entender en qué la regué. Uh-huh. ¿La regué yo o la regamos muchos? La sociedad. Uh-huh. ¿Quién solapó que yo estuviera encerrada? ¿No? O sea, porque eran todos. La escuela de danza, los compañeros míos, mi misma familia, ¿no? Ayúdenme a entenderlo. No estoy juzgando. Ok, ya, fue el sistema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero no, entonces yo me quedé encerrada, yo cuidé a mis hijas, yo crié a mis hijas con esos sentimientos, ¿no? Que además ahora lo veo y mis hijas son muy mentales, ¿no? Piensan mucho las cosas, a veces sobreanalizamos todas. Y estoy segura que es por esto, porque yo viví así en introspección constante en los primeros 6 años de su vida. O sea, nos van a juzgar, aquí sí podemos ir, allá no podemos ir, aquí sí, acá, No puedes salir, sí puedes salir, ¿no? O sea, con mucho miedo. Oye, Tania, tengo una pregunta muy específica cuando tuviste a tus hijas. Yo siento que hay violencia, bueno, o sea, el otro día estaba escuchando un reportaje también sobre la violencia en el momento del parto. Obstétrica, ¿no? Violencia obstétrica es el Sí, pero no solamente como del médico, sino de todo en general, como venía un poco en mi mente más como en términos de ejemplos, las enfermeras que dan por hecho que ya te dan a tu hijo, sabes lactar, y si no, es como, pero pues si ya tendrías que saber que no ya tuviste un hijo, pues lacta, ¿no? Y realmente eso es algo
muy complejo y vino a mi mente por esto que decías hace un ratito de los miedos que te dan del primer día en la escuela, el primer día de dejar de lactar, el primer día de ya no pañal, o sea, el primer día de tantas cosas por las cuales no importa qué edad tengas y no importa cuánta información haya, pues son desconocidas porque nunca las has vivido. Y el mundo a tu alrededor que te genera justo esta sensación de deberías de saberlo porque la maternidad es algo natural como mujer, ¿no? Nace y tú se te ilumina el cerebro como ya sé. Ya lo traes en tu combo como mujer ahí, como tu chip de conocimiento de la madre que tendrías que ser y del instinto maternal, o sea, bueno. Pues mira, ¿qué te cuento? Pues es que ese tema de la violencia, yo creo que lo viví en los primeros momentos, ¿no? O sea, cuando llegué, cuando me dijeron, ¿estás embarazada? No, pues ya no se puede hacer nada. O sea, no se puede hacer nada, pues ya lo tienen que tener, ¿no? O sea, ya, váyanse. Ahí está el ultrasonido. Ah, sí, miren, ahí está su corazoncito, ¿no? O sea, muy frío todo. Entonces, nadie se pone en tu lugar. Todo digamos, el proceso gestacional lo llevé con esa doctora. Y era así de frío y distante, ¿no? Era particular. Porque evidentemente no podíamos ir al ISSSTE ni al seguro ni nada. Porque no tenían seguridad social. Nosotras no, porque además eso, o sea, es una estupidez. En teoría sí debíamos tenerlo, pues porque el papá de mis hijas trabajaba en la escuela de danza y tenía el ISSSTE. Pero no es. Pero no podíamos decirlo, no estábamos casados, aunque tenía el derecho, no lo ejercíamos. Bueno, entonces era particular. Ahora también, en ese momento yo pensaba que mi marido ganaba mucho porque mis estándares eran muy bajos realmente. Era súper O sea, era súper rico. No, pero evidentemente ya les digo, es que yo no sabía nada de la vida de verdad. Es que, bueno, en fin. Entonces, pues ahí con sacrificios que también me echaban en cara, pues porque, no puedes decir nada, tenemos que ir a gastar ¿no? En el servicio médico, porque, en fin. Y ya para finales de cuando ya me iba a aliviar, mi mamá, y sí fue, ¿y por qué no vas donde naciste tú? Mi mamá en algún tiempo trabajó de recepcionista en una clínica del Peñón de los Baños, porque somos peñoneras, sonideras. Y entonces, pues ya fuimos y bendito Dios me encontré con un doctor maravilloso, el papá de María José Alcalá, no sé si todavía el doctor ahí, y creo que fue el más respetuoso, ¿no? Como con mi proceso, y ya me iba a aliviar, así literal, y se dio cuenta que el cordón umbilical estaba enredado, según nosotros, ya sabes, porque la familia decía y porque el papá de las niñas decía, según esto íbamos a usar pañales de tela, de algodón, no sé qué, o sea, parto natural, sin anestesia casi, o sea, eso y no lloras, y no callas, aguantas hasta el final, o sea, porque no duele. Imagínate, ahora que lo estoy viendo, imagínate esas ideas, lo que es no tener idea, ni él ni yo. Bueno, entonces el doctor me dice, y fue el primero que me separó del papá de mis hijas y habló conmigo. Como una persona individual que merecía su atención. Y una enfermera que se ve que tenía los años, así de esas enfermeras viejitas, que igual fue súper amable conmigo, ¿no? Y ellos dos fueron los así, mira, está sucediendo esto, tu niña tiene el cordón umbilical, ya sé que tú quieres parto natural, pero si nos esperamos más, corre el riesgo de que se pueda asfixiar. Entonces tienes que tomar una decisión tú ya, ahorita. Y de manera muy amable, ¿no? Muy amable y con mucha información. Entonces, pues ya fue así, cesárea ahorita, ¿no? No, que la cesárea, que mi idea era yo, la cesárea y a la semana ya me voy a bailar, ¿no? Por supuesto, a tomar clases de danza. Obviamente no. No, pues no. Y aunque pues sí, por el ejercicio y todo me recuperé muy rápido, es que una cesárea es una cesárea. Bueno, el doctor fue tan amable, es que no lo van a creer, que mi cesárea es una cicatriz pequeñita. Se empezaban a usar porque normalmente eran en vertical, la mía la hizo chiquitita y hasta acá abajo para que según el doctor me pudiera volver a poner bikinis. O sea, con todas las inseguridades que yo tenía de mi cuerpo y todo, el doctor, o sea, hasta eso, ¿no? Fue lindo, la verdad, esa experiencia, ahora que la veo a la distancia. Mi hija nació además con labio leporino. Entonces,
otro, ¿no? Es por tu culpa, porque no te diste cuenta, porque después de... Porque no pusiste unas tijeras abajo de la cama cuando hubo un eclipse. También. Es que yo trabajé mucho tiempo en el área de labio y paladar hendido en el Instituto de Pediatría y había una lista de mitos sobre el por qué nacían con labio leporino. Y uno de esos era que si era como noche de luna llena o de eclipse y si no ponían unas tijeras abiertas abajo de la cama, podían nacer con labio leporino. Bueno, mi culpa por no haber sabido eso. Exacto. ¿No? Que te tomaste, que te hiciste, o sea, también. Y bueno, pues ya la operaron, ya han tenido varias operaciones, pero ya hasta se me olvidó la pregunta. Sí, no, de la violencia obstétrica, ¿no? Que en tu caso no te tocó vivirla en ese sentido con el doctor. Pero sí, evidentemente, cuando empezaron a llegar los familiares, ¿no? Que a veces, ya en la segunda lo entendí y dije, nadie vaya, ¿no? Además que te van a visitar como si fuera una fiesta, ¿verdad? Supongo. ¿Por qué la gente creemos que es como, hay que ir a verla, acaba de nacer el Y aparte bebé? tienes que tener la sonrisa más grande del mundo, como el momento más feliz de tu vida, porque si no, pues, ¿qué onda, no? Contigo Debe siendo ser madre. súper incómodo, ¿no? Sí, Incomodísimo. yo me imagino que te sientes de la chingada como para estar ahí sonriéndole a las personas que te van a ver. O sea, hinchada y mal y cansada. Y... No, o sea, todo. Yo, fíjate, el primer recuerdo así que tengo, porque me pusieron evidentemente el bloqueo, la raquia, pero yo estaba despierta, ¿no? Ya al final me puse muy nerviosa y me dieron sedante para dormir. La primera imagen que yo tengo de cuando salí de la anestesia es decir, ay, pero está muy seria. En la cunita estaba al lado mi hija, ¿no? Evidentemente yo no había visto ni siquiera que tenía el labio hendido, labio leporino. Entonces yo estaba en mi cama y lo primero que recuerdo es ver al papá de mi hija y a su hermana, o sea, sus caras aquí, al lado, yo no sabía que tenía al lado a mi hija, viendo a la cuna y diciendo, pero está como muy seria, ¿no? Me da miedo. O sea, la bebé le daba miedo. Ok. ¿No? Y yo así, o sea, pero yo saliendo así, no sabía, temblando, porque cada vez que te dan estos temblores de cuando van saliendo de la anestesia, horroroso. Esa fue mi primera imagen. Entonces, a lo mejor la violencia no fue de los médicos, pero sí de que... Y le tienes que poner así, y le tienes que poner acá. Y mira, ya le traje esta ropita. Y peleándose entre que si le vas a poner la ropita que trajo la mamá, o si la que trajo la tía, o, ¿no? La que trajo la suegra. Déjenme dormir. Sí. Es un malestar. Además, cuando tienes un bebé con una cuestión médica como esto del labio leporino, yo me acuerdo que las mamás decían, es muy impactante que, o sea, lo primero que te dicen es como, tiene esto y pues te da miedo, no sabes si se puede corregir, si se puede ahogar, si le puede pasar algo. Y ahí viene otra parte importante que es, yo ahorita pensaba, ¿cuáles serán las principales emociones que vive una mamá? Y bueno, yo creo que una de las principales es el miedo, ¿no? Yo creo que el miedo reina todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital de pediatría, que en el área de neonatología estaban los bebés así de 1 kilo porque eran prematuros, y veía cómo las enfermeras los bañaban con una seguridad, así como los agarraban de la panza, los bañaban, los volteaban. Y yo decía, es que cómo te entregan algo tan frágil y tú así como, en cuanto dé un paso afuera es mi responsabilidad y si se me resbala y si se me cae y si se ahoga. Supongo que ese miedo está siempre. Siempre. Bueno, ahorita ni te cuento, ¿no? O sea, yo creo que esa es la constante, más como mujeres, ¿no? O sea, tengo que decirlo. Sí. Pero sí, eso de estar respirando, o sea, que es la broma constante, es que es así, o sea, vives con miedo, como tú dices, es alguien que depende de ti. Íntegramente, ¿no? A qué hora come, cómo no come, duerme, no duerme, le cambias el pañal, o sea, se roza, es tan frágil, y de verdad eso, o sea, si estas cosas de que te hacen cuidar el arbolito y te hacen cuidar el huevito, o sea, no se comparan en nada. Sí, nada. llegas a tu casa, lo dejas en la mesa y te vas, ¿no? Así como con el huevito. Lo voy a poner arriba del refri donde no le pase nada. Bueno, y yo supongo también que siempre y cuando pues seas, no tengas estos problemas, ¿no? Del baby blue y estas cosas de depresión, porque entonces de verdad, o sea, yo sentía que perdía este sentido de realidad cuando ya pasaban muchas noches que no dormía, ¿no? Eso porque amamantar, no sé qué, ya no sabes cómo en qué día es, cuándo fue que está aquí, eso de que te quedas dormida y el bebé está amamantando, o sea, son unos miedos horrorosos.
pero de cierta manera sí pierdes un poquito la noción tiempo-espacio, ¿no? Yo me imagino esta gente que de verdad tiene sentidos alterados, que deben ser estados especiales de la maternidad, ¿no? La gente que se droga o la gente que tiene depresiones o enfermedades mentales y vive en esta maternidad debe ser dificilísimo. Y muchas veces porque, por ejemplo, una depresión pues ni siquiera diagnosticada, ¿no? Claro. Entonces uno dice, sí, pues sí, cuando tienes la conciencia de que esta cosita frágil depende de ti, pero ¿y cuando no la tienes? Ahorita puedo decir algo muy bien importante, que es esta parte de este sentimiento de como pérdida del contacto con la realidad, porque yo sí he platicado con varias mamás de mis pacientes y sí pasa mucho. O sea, como que la vida sigue, decía una de mis pacientes, y yo siento que nada más cuento las horas como entre una toma de leche y la siguiente, y toda la gente, o inclusive los padres, salen a trabajar y regresan y tienen contacto con otras personas, y es esta ausencia de todo, ¿no? En donde vives, comes y respiras para cuidar a alguien. Yo creo que eso es muy duro y la gente no lo ve así. Y van y te juzgan y te dicen cosas y tú estás ahí contando las próximas 2 horas a ver si puedes echarte una pestañita, considerando que ya lloró entre una toma de la leche y la otra y entonces llevas toda la noche sin dormir. Yo creo que esas cosas, perdón, pero difícilmente puedes decir, ay, qué padre, llevo 4 días sin dormir porque el bebé tiene cólicos y ha llorado de una toma de la leche. Le dio diarrea, o sea... No le bajas la fiebre, ¿no? O sea, son cosas que así de... O sea, el mundo es así para con ellos. Y yo no creo que esté mal, pero también creo que eso, o sea, el apoyo diferente. No vengas y me juzgues, o sea, ayúdame. Ponte a hacerlo, mamila. No es cierto. Sí, algo, ¿no? Hablaba la otra vez con unas amigas de cómo hay culturas en donde se habla de que la maternidad es como de la tribu o de toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo... Me parece que son ciertas tribus en África que son como, bueno, que para empezar como no son monógamos, sino polígamos, entonces en realidad no saben quién es el padre del bebé porque tienen relaciones sexuales con varias personas dentro de la tribu. Entonces cuando un bebé nace, toda la tribu se hace cargo del bebé, o sea, es el bebé de la tribu, no es de la mamá, ¿no? Y entonces todos colaboran en la crianza, en el maternaje, en todo. Y por ahí también me platicaban, no sé, en sociedades como en Japón, que hablan de esto como de que de repente los niños pueden tomar el metro o salir a las calles porque toda la sociedad los está cuidando y los acompaña. Entonces también una pregunta que me viene a la mente es si tal vez la manera de ver la maternidad que tenemos en el occidente o en Latinoamérica o en México, no sé, es una forma muy egoísta, muy individualista o sea, es la mamá y que la mamá se haga cargo de su hijo y no nos vemos como sociedad involucrados en cuidar a los niños de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí a lo mejor que se pierda esta sensación de apoyo, de sentirte sola con la maternidad contra el mundo, que además hoy, pues es cierto que también se está como defendiendo mucho la no maternidad. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Sí hay una sensación de soledad inherente en la maternidad? Yo creo que sí, y a veces hasta necesaria, pero no está como bien encaminada, ¿no? O sea, si lo hiciéramos consciente, de verdad, de decir, es un momento de estar con mi hijo, con mi hija, a lo mejor con mi familia, ¿no? O sea, decidir conscientemente con quién estar. Pero sí, por supuesto, es muy fuerte el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Esta individualidad. Y sí tengo que decirlo, es que sí es mucho, es la mujer la que tiene que cuidar, no decía nuestro presidente, ¿no? Que las que cuidan son las mujeres. Estos comentarios o maneras de decir que maternamos a nuestras parejas, que si hay algún enfermo en casa terminamos maternando también. También puedo decir que pues, cuando se enfermó mi marido o el papá de mis hijas de cáncer, pues también lo materné. Ahora que estoy cuidando a mi suegra junto con mi pareja actual, pues también estamos maternando a mi suegra de alguna manera. Y esos cuidados compartidos, pero bien encausados, yo creo que serían muy, muy ricos, ¿no? En muchos sentidos, de ayuda, de sentirte acompañada. Y como también decíamos, que benditas redes sociales y demás, que ahora hay grupos de todo, ¿no? Entonces, así,
Mala Madre. Sí, por supuesto va a haber un grupo o miles que se llamen Mala Madre y donde podamos contar nuestras experiencias y vamos a ver que de verdad son más las coincidencias, ¿no? Entonces es esa doble cosa de, por un lado sientes esta soledad y demás, pero es porque no hay la confianza o los espacios para hablarnos y decirnos, sentimos igual o similar, ¿no? Y hablarnos así abiertamente, ¿no? Porque también siempre tenemos esta máscara y esta culpa, es decir, la que está mal soy yo, la que no guía bien a mis hijos. O sea, todas las demás llevan las maquetas más bonitas a la primaria y la mía está fea. Y te entra una culpa por eso. O mi hijo ya sacó 9.8 y no el 10. O sea, y se va haciendo así una maraña de emociones porque está todo combinado. O sea, no estás viendo lo que está haciendo tu hijo porque tú todavía no resuelves un montón de situaciones, ¿no? Simplemente yo me preguntaba a los niños que lloran en la escuela si la incomodidad de las mamás es porque su hijo está llorando el primer día de clases o por todas las mamás afuera juzgándote por lo que tú estás haciendo mal porque tu hijo está llorando y esta presión de, bueno, pues es tu hijo, cállalo, y así como, ay no, y las maestras así como, bueno, pues ya, entonces, ay, no sé si es la sociedad, porque realmente es como, pues ¿qué importa? O sea, si está llorando, ¿y qué? O sea, como si no todos los niños lloraran. Pero creo que ahí hay una emoción que ahorita mencionaba, qué emociones están presentes principalmente en la maternidad y hablábamos del miedo, mencionaste la culpa y creo que otra de la que no se habla tanto es la vergüenza. O sea, yo me imagino, por ejemplo, que tu hija haga un berrinche en el centro comercial y se tire al piso y esté gritando y las personas te estén volteando a ver, o que haga un comentario súper inapropiado en alguna situación. Entonces, o la vergüenza de ser mamá joven, por ejemplo, que te pasó a ti. Ahora también hay casos de mamás que les llaman añosas, ¿no? Mamás muy grandes, en donde también puede haber otro tipo de vergüenza. ¿Crees que la vergüenza es una emoción fuerte en la maternidad? Sí, totalmente. Y yo creo que de esa yo sí hice mi fortaleza, porque justamente era pena de todo. O sea, Betty la fea se quedaba tonta a mi lado. O sea, la voz así me temblaba. O sea, en esos momentos no podía hablar con un adulto. Entonces hablaba con los niños. O sea, aparte de que me hice maestra, entonces la verdad fue mucho mi escudo porque pues está bien difícil, ¿no? Enfrentar a la gente, enfrentar a la masa. O sea, a lo mejor de aquí, de tú a tú, podemos hablar y contarte mi experiencia, pero salir y enfrentar así al sistema es mucho. ¿Y qué te daba pena? O sea, todo. Todo. O sea, el cómo me tenía que vestir, ¿no? O sea, que tenía 24, 25 años, o sea, pero ya no podía vestirme como mi edad porque ya era mamá, ¿no? Claro. O sea, imagínate, o sea, evidentemente tengo ganas de ir a una fiesta o de irme a entrear, me va a dar, ¿cómo voy a decir que tengo ganas? Ni siquiera lo hacía, o sea, ¿cómo voy a decir que tengo ganas de irme a una fiesta? Pero sobre todo es esa vergüenza es por los juicios que emite la gente, ¿no? Uh-huh. En voz alta y así sin pensar. Y yo creo que otra, ahorita que estabas diciendo, otra es la frustración. Uh-huh. Lo que decíamos, no va a suceder lo que tú tienes en tu mente, lo que tú proyectaste, no va a suceder. O sea, siempre vives constantemente con la frustración, ¿no? Entonces, imagínate, miedo, culpa y frustración es una bomba emocional. Tomar otra cosa que dijiste hace ratito, que yo creo que pocas personas dicen, que es la maternidad es un duelo. O sea, es una pérdida de quién eras, por quién sabe quién vayas a ser, pero sí creo que hay como una nueva etiqueta de yo siendo madre. Incluso una de las cosas que he platicado con muchas mamás dentro de o sea, que toman una cosa a la que se le llama orientación de padres, es dejé de ser persona por ser madre y está mal ser mujer, ser una persona diferente y separada a la responsabilidad de ser madre. Y hay mamás que toda su vida se vuelven ser mamás e incluso hacer ejercicio. Querer salir sin tu hijo está mal porque eres mamá y eso es una obligación. Uh-huh. Y es una responsabilidad que tú tienes, que tú llegaste, decidiste, asumiste, te tocó.
Entonces yo creo que el duelo, o sea, la pérdida, o sea, sí es algo que pocas madres dicen, como es yo perdiendo mi individualidad en esta sociedad, en donde dejo de ser un ente separado a mis hijos y puedo irme a la calle y tomarme una cerveza. O sea, yo, por ejemplo, veo a mi mamá, yo he contado que mi mamá es una madre, o sea, en aquellos entonces, porque lo refiere así, como que en el hospital la referían como que era una madre añosa, porque mi mamá era más grande que el resto de las madres, ¿no? ¿A qué edad te tuvo? Fue... A los 36. Sí. Ajá. Entonces era una madre añosa. Y era como, bueno, pues si tiene dificultades en el parto, usted se las buscó, ¿no? Casi por no tener la edad de una madre joven, que en aquel entonces era considerado como ser una madre joven, ¿no? Y actualmente yo cuento cosas como yo era chiquita y me acuerdo a mi mamá y mi papá disfrutando de una caguama, y yo hablo de esas cosas y estaba mal. O sea, ¿cómo es que tu mamá se tomaba una caguama teniendo a sus 2 hijos? Y yo, pues si le daban, ¿cuál es el problema? O sea, yo lo veo tan normal porque es la crianza que yo tuve. Pero fuera de eso, yo creo que está tan mal visto mi mamá y mi papá eran corredores. Estaba tan mal visto que mi mamá fuera a trabajar o que mi mamá volviera a su vida cotidiana. Nosotros fuimos niños a los que cuidó mi papá, y yo me acuerdo que nos señalaban en la escuela. Recuerdo mucho que una vez en una junta me dijeron, ay, pobrecita de ti, no tienes mamá. Y yo, sí tengo mucha. Pero está trabajando. Y eso estaba tan mal visto en esa época, que tu madre trabajara y que tu papá los cuidara, porque mi papá trabajaba en las mañanas y nosotros íbamos a la escuela, y mi papá nos cuidaba gran parte de la tarde, hacía la tarea, iba a las juntas. Mi papá era un padre añoso, se jubiló cuando nosotros íbamos en sexto de primaria. Entonces iba a las juntas en la secundaria y era señalado como, bueno, o sea, tenía desde el lugar en donde otros papás le decían que había perdido su virilidad por lavar los trastes e ir a una junta de padres, en que mi papá era como el albacea, y mi papá yo me propongo para la próxima kermés, y mi papá se ha sentado en cómo ser un mejor padre, porque eran talleres para cómo madres. Ser mejores madres, y mi papá así como, bueno, yo aquí presente. Y mi mamá trabajaba porque alternaban turnos. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, y es válido que mi mamá fuera trabajadora, mujer, o sea, que hubiera días en donde estuviera cansada y dijera como, bueno, van a ir con su papá y yo me voy a quedar a ver la tele. Y yo creo que eso está tan mal visto que sí pierdes algo. O sea, la maternidad es un duelo, aunque esté feo socialmente escucharlo y decirlo. Sí. Te preguntáramos, Tania, y esto lo hice en un curso que di, me pareció súper interesante las respuestas. Les puse, vamos a hacer una lista de todas las pérdidas que tuvieron al convertirse en madres, porque generalmente hablamos de todo lo que sabemos, y creo que es algo evidente, es una magia, es una maravilla. Crear vida y tener vida en ti debe ser algo increíble, y al mismo tiempo hay pérdidas, ¿no? Si te preguntáramos qué pierdes al convertirte en madre, ¿sabrías identificar cuáles fueron, por ejemplo, para ti las pérdidas? Pues la principal, pues fue eso, la danza. O sea, la danza contemporánea, el ser yo bailarina. O sea, muchas veces, y por ahí oirán mis videos en vivo y demás, yo siempre digo que yo no soy bailarina, que yo soy maestra, que soy educadora, que soy difusora de cultura, lo que quieran, ¿no? Que hago difusión de la cultura. Pero no me considero bailarina. Por eso, una de las cosas que perdí es la posibilidad de ser bailarina. Y por eso también la danza urbana y social es tan importante para mí. No solamente como la salsa, es el concepto de baile popular y social, ¿no? Que me da esta situación de decir, ok, el baile popular y social me dio mi manada. Me dio mi manada, me ayudaron en ese momento en el que mis hijas se quedaron sin papá. Me ayudaron realmente a cuidar a mis hijas. O sea, yo llevaba a mis hijas al grupo de baile y ahí bailaban con ellos. Todo el mundo sabía que Tania tenía 2 hijas. O sea, me sentía tan aceptada. Pero eso fue después. Después. Pero eso fue después, y va por eso. Recuperé el ser bailarina después. Entonces sí lo veo como una pérdida, pero cuando lo reencontré fue maravilloso, porque ya tenía la conciencia de esa pérdida. Y yo creo que así con muchas cosas. O sea, perdí mi autonomía, sí, pero cuando me di cuenta de por qué perdí mi autonomía de ser mamá, ¿por qué? Porque sobre mí recayó la responsabilidad de un montón de cosas. Entonces yo tuve como la opción de decidir, ok, me voy a quedar aquí a ser mamá, nada más.
o voy a salir a la calle. O sea, ese es mi consejo para todas las mamás. Váyanse a la calle. El desayunito de señoras, sí, el desayunito de señoras, por supuesto, hablemos, ¿no? Salgan a la calle, salgan a trabajar. Y entonces a eso va con esos duelos que tuve, que ahora puedo identificar porque ni siquiera sabía, es cómo los retomas, ¿no? Con qué conciencia. Entonces sí fue eso. Lo primero, mi carrera, digámoslo de alguna manera. El segundo, la autonomía, la independencia, ¿no? O sea, ya no, sí dependía de mí, o sea, eso es para todos. Ahora depende de mí si voy a llegar temprano o llegar tarde. Cuando tienes 2 hijas que dependen de ti, no depende de ti. Muchas cosas no dependen de ti. Pierdes tu independencia total y estás pensando en el otro. Pero como esa es la invitación, me quedé pensando también ahorita que decías de esta cosa de los roles, o sea, mucho de la maternidad elegida, es decir, porque un hombre puede ser mamá. Puede ser madre. Ajá. ¿No? O sea, vamos a maternar, vamos a dejar de hablar de la madre icónica, mamá, mujer, que sacrifica su vida. Vamos a hablar de que todos podemos maternar en diferentes... Maternar a tus mascotas, ¿no? Maternar a tus pacientes, a tus alumnos, a tus... En este sentido de cuidado, de guía, de vamos juntos como sociedad, porque además eso nos hace mucha falta, ¿no? El maternaje hace muchísima falta. De hecho, creo que hay personas que han maternado más que las propias madres en ocasiones. O sea, hablamos de icónicas tías, icónicas abuelas, claro. De icónicas maestras o profesoras de alguna... que de verdad dan todo un maternaje a un niño porque lo acompañan. Yo platicaba el otro día con Dani Uribe, que también fue invitada aquí al podcast, una psiquiatra de niños y adolescentes. Decíamos, pues es que de alguna manera nosotras no tenemos hijos, lo hemos decidido así, y al mismo tiempo a veces nos sentimos maternando tanto a ciertos pacientes, sobre todo que están como en una situación de mucho abandono, que a veces llegan a la terapia por su cuenta, así como los mandaron en Uber y regresan, y uno no ve a los papás a veces en todo el año porque no tienen tiempo, porque trabajan mucho, por lo que sea, y que uno pues hace a veces este papel de acompañamiento muy continuo, ¿no? De enterarnos de las cosas más íntimas, de los dolores más grandes. Entonces, pues creo que también es como quitarle esta exclusividad a la maternidad y ponerlo en un lugar tan inalcanzable como de solo es la madre y su hijo biológico al que se puede maternar, porque puede haber maternaje con hijos adoptados, puede haber maternaje con parejas homoparentales. Nosotros hemos tenido pacientes en Mantis que eran 2 papás, y también hemos tenido 2 mamás maternando a niños, ¿no? Y que piden orientación de padres, que eso fue algo interesantísimo. Bueno, ha sido interesantísimo cuando hemos tenido esos casos de 2 papás diciendo queremos tener orientación de cómo ser mejores padres, ambos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, o sea, volviendo un poco al primer punto, creo que antes de llegar a estos lugares tan mágicos hay un duelo. Y como dices, pasaste por la pérdida de todo esto que mencionas, y sumaría yo como de también la red social, ¿no? Porque dices que encontraste a tu manada, pero antes de eso supongo que perdiste a tu manada, o sea... Pues es que más bien yo siento que yo siempre fui muy solitaria. A lo mejor eso... un poco siempre me sentí fuera de onda. Yo creo, y ahora que lo veo, que tenía un poco de autismo. Mi hija tiene un poco de autismo, mi hija grande. Y entonces... a eso atribuyo también el como no saber qué estaba pasando con mi vida. Es que se los cuento así como, ay, sí, estaba tonta, ¿no? De verdad, o sea, tenía muy poca conciencia de muchas cosas. Entonces, me escudaba mucho y también por eso estudié danza, porque todo el mundo decía, es que eres muy sensible, hipersensible, ¿no? Así como si fuera tu sensibilidad, no vas a hacer otra cosa más que artista, ¿no? Entonces digo, ok. Entonces como que la vida te va llevando, o sea, me fue llevando a estar en esos momentos y en esos lugares. Entonces siempre fui muy sola. Pero evidentemente nunca sentí tampoco esta como compañía. En mi misma familia yo me iba, o sea, en cuanto tuve conciencia de salir a la calle me fui, ¿no? O sea, es decir, sí llegaba a dormir a veces, pero desde la secundaria como que yo buscaba estar sola. Pero era muy distinto ir construyendo esta soledad, ¿no?
mi identidad a partir de hacer estos viajes introspectivos por gusto, a estar sola como esto, tu red social. Mi red social en ese sentido hubieran podido ser mis compañeros de la escuela de danza, que además muy curioso, se deshizo el grupo, o sea, fue como, hasta esa generación fue fallida total. O los mismos maestros que en su momento eran así como, ay, sí, Tania, la alumna estrella, o sea, jamás, nunca nadie, ¿no? Se paró a hacer nada. Entonces, eso, como a lo mejor por eso para mí, vuelvo a insistir, el baile social, popular y social, me hizo entender la fuerza y la fortaleza de esa manada. Las mismas mamás de mesas directivas, yo les digo que la sororidad más fuerte yo la he sentido de esas mujeres como tu papá. De esas mujeres como de tu papá. De esas mujeres como tu papá. No, que de verdad que están en la escuela, que te apoyan, que es de la mesa directiva y que le hace falta a tu hijo y no sé qué, y ta. Y yo misma fui de la mesa directiva. O sea, si esas mujeres hicieran un partido político, yo votaría por ellas. No, es que son, de verdad, son esto, esa fortaleza de manada, de ayudarnos. A lo mejor podemos pensar distinto, tener religiones distintas, lo que sea, pero hay un bien común y por eso trabajamos. Y sí, es muy, muy importante la sociabilidad, ¿no?, de las personas para construir su identidad. Supongo yo que para nuestros... Bueno, eso yo lo entiendo ahora también. Vi a mis hijas muy solas mucho tiempo. Un poquito por esto de estar ocultas, un poquito por los cambios generacionales, de que su papá era muy grande, un poquito porque yo me aislé mucho de mi familia, porque en su momento culpé a mi familia, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, hay que echarle la culpa a alguien. Ya después entiendes que es algo mucho más grande, que de verdad que echar culpas no ayuda para nada. Y eso, como que yo fomenté mucho en mis hijas. Hay que sociabilizar, ¿no? Uh-huh. De una manera muy sana, porque ahora también puede ser complejo y difícil esta parte de la sociedad, porque hay mucha confusión, mucha información, mucha confusión y muchos peligros, ¿no? Pero fíjate que esto que dices de la parte social, yo creo que es uno de los recursos más grandes que tenemos como humanidad, como especie, y bueno, como mujeres, como madres. Yo soy hija única, ahorita que contabas tu experiencia, André, yo soy hija única y mi mamá vivía en Guadalajara, o sea, ella nació, allá está toda su familia, y ella es médico y decidió venirse a trabajar a Ciudad de México. Entonces, cuando ella se embarazó de mí como a sus 30, que también era una madre añosa, ¿no? Estaba completamente sola, o sea, no tenía como se lo dejo a mi mamá, como la abuelita que te cuida a los hijos, o que la tía o algún familiar, porque no teníamos familia realmente cercana. Y yo, una de las cosas que le aplaudo mucho a mi mamá son muchas, pero dos principalmente. Una, el ser práctica y hacerse la vida simple. Yo creo que es una de las herramientas que más he aprendido de ella, porque ella buscaba soluciones prácticas y para llegar a eso tuvo una gran fortaleza de no creerse o no comprarse fácilmente los juicios de los demás. O sea, por ejemplo, llevarme a la guardería. Bueno, para empezar, algo que hizo y que fue muy juzgado, ella me contrató una nana desde que yo nací hasta el año, o sea, todo el primer año tuve una nana, porque ella decía, yo tengo que dormir para poder ir a trabajar al otro día, porque no puedo ir a trabajar, ella tiene migraña, entonces decía, si no duermo yo al otro día no puedo trabajar. Entonces yo prefiero llegar y ser una mamá de calidad, contenta, que pueda saludar a su hija con buen ánimo y todo, y no que esté como a punto de colapsar, a ser una mamá perfecta que estuvo con su hija toda la noche y tal. Entonces yo dormía con mi nana. O sea, mi mamá dormía en su cuarto con mi papá, yo dormía con mi nana Rosita, que estuvo todo el primer año. Y ella decía que casi todo su sueldo se iba en eso y vivíamos apretados en todo lo demás, pero que para ella era importante saber que yo estaba bien y que ella pudiera ir a trabajar, ¿no? Y bueno, obviamente seguro fue muy criticado de cómo duerme con una persona extraña y no sé qué, que pues me cuidaba increíble. Después fue ir a la guardería. Pero con el tiempo, lo que yo notaba es que mi mamá creaba redes de apoyo enormes. O sea, la mamá del compañero de la escuela, que si ella no me podía recoger, me recogía y me llevaba a su casa, y mi mamá pasaba después por mí ahí.
La señora que me llevaba la comida porque no le daba tiempo de cocinar y entonces me llevaba la comida a diario para que comiera. Pero era como una capacidad de hablar con la señora de al lado y decirle, oiga, ¿usted cree que me podría ayudar con tal? Y la fortuna es que mi mamá es una persona súper sociable, extrovertida, con mucha confianza en sí misma. Pero yo me pongo a pensar hace rato que hablabas de la pena, de pacientes que hemos tenido, de mujeres, de amigas que dicen, es que yo soy tímida, ¿no? Y siempre he sido así y a mí me da pena ir y preguntar, ir y decir, y ahora lo tengo que hacer porque hay que pedir 1,000,000 de informes, hay que pedir informes de la escuela, de la natación, de dónde venden los uniformes, y pues hay que preguntar, ¿no? Entonces pienso, qué gran dificultad si no tienes esta habilidad como ya, que ya sea tuya. O sea, mi mamá se abrió el camino y a mí me maternaron muchas personas que les agradezco porque ella se abría a eso. Y a mí me enseñó algo que es muy importante, que fue a confiar. O sea, yo confío muy fácilmente en la gente. No me arrepiento, a veces me va bien, a veces no, pero me es fácil confiar porque considero que tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es pues trabajar esta, qué será, como seguridad, como practicar habilidades de socialización y pedir ayuda y levantar la voz y decir, alguien que me ayude a cuidar a mi hija en la tarde de tal día? Tal cual, o decir yo puedo. Fíjate que a mí me pasó, o sea, y que no terminé la idea porque sí dije que yo hablaba como Betty la Fea, pero es justo eso que acabas de decir es justo, es decir, yo puedo ayudar, porque yo colaboro con esto, pero también me colaboran con esto. Entonces, primero, a tener bien claras tus objetivos, ¿no? O sea, ¿qué quieres para ti, para tus hijos? Ajá. ¿No? ¿Qué quieres para con tu pareja? ¿Qué quieres para con tu, o sea, irlo construyendo? Y eso es que va tan simple de decir, me gusta el café con leche o el café negro, ¿no? O sea, parece una tontería, pero que cada uno tenga y asuma esos gustos e intereses es parte de quitarse la pena, de decir, no voy a dejar que alguien más piense por mí, no voy a, o sea, ¿qué voy a construir yo? Y entonces a partir de ahí dices, lo hago valer porque si no me vuelvo a quedar reclusa, porque si no, yo no me quiero quedar víctima, yo no quiero que mis hijas vivan como víctimas, ¿no? Entonces sí, se te quita la pena. O sea, es esto que yo decía, yo me defino así, a partir de ser mamá me cambió la vida. Yo también en su momento dije, yo no quiero que nadie cuide a mis hijas, ¿no? O sea, las voy a cuidar yo, porque no quiero justamente, y es válido, así como aplaudo lo que hizo tu mamá. Claro, es válido. Es válido que alguien diga, yo sí quiero cuidar, y alguien que diga, yo no puedo, o sea, ayuda. Y hay que todas las posibilidades son válidas siendo conscientes, ¿no? Y si en y variables, es decir, no siempre voy a ser la mamá luchona y a veces sí, ¿no? A veces sí, en este momento requiero ser la mamá luchona. Voy, me paro, trabajo, pido trabajo. Oiga, yo no tengo todavía el título porque, pues, ¿cómo le voy a contar mi historia de vida? No tengo el título de maestra de danza, pero déjeme dar clases de danza. Tan fácil, sí, venga usted. Y me encontré con una maestra maravillosa, maestra mamá, Miss Lili, que yo amo y adoro con el corazón. Miss Lili era directora de un preescolar y se hacía cargo de las actividades extraescolares de los talleres, ¿no? En una escuela. Y me dijo, sí, a ver, ¿qué sabes hacer? Así, saberes, ¿qué sabes hacer? Pues yo estudié esto. Lo primero, pues baby ballet. ¿Puedes dar? Sí. Bueno, tenía yo 30 chamacas, ¿no? Al mes. O sea, maravilloso, porque eso me daba un dinero mío. Claro. O sea, la maravilla de cobrar mi sueldo. ¿No? Ya no voy a depender. Entonces, si yo puedo cobrar mi sueldo, yo puedo tener la independencia de tomar mis decisiones. ¿Quién va a cuidar a mis hijas? Bueno, la maestra me decía, tráete a tus hijas. Esa escuela tenía comedor y todo, porque era horario extendido. Mis hijas comían conmigo gracias a esa maestra. Tomaban las clases. O sea, yo daba baby ballet y mi hija se iba a karate, o artes plásticas, ¿no? Entonces, viene todo junto. O sea, era esa mamá que sabía que nos necesitábamos entre mujeres, entre mamás mujeres, que sabía lo que yo necesitaba porque seguro me veía desesperada, ¿no? Y así fue. Otras mujeres hermosas que me ayudaron a vender material didáctico. O sea, yo creo que de ahí maestros de educación física las amé, ¿no? De todas estas dinámicas, les aprendí un montón de cosas dinámicas.
para integrar a los niños, que a mí me hacían mucho bien, porque yo era una niña que no jugué así, ¿no? Y eso es justamente tener como quitarse la pena, hablar, construir tu identidad, ¿no? No, si ya la tienes construida, porque estas mamás añosas, cada vez son más. O sea, ¿quién a los 28 años está planeando tener? O sea, mis hijas tienen ahorita 25, por supuesto no está en sus planes ser mamá en mucho tiempo, ¿no? Imagínate a los 36, ¿cómo combinas tu carrera? Si ya tienes tu identidad hecha, no la sacrifiques. O sea, es cómo vamos a planearnos juntos o sola. Si quieres ser sola, planéalo y disfrútalo. O sea, es como eso, ya no emitir juicios de nadie y respetar las maternidades, ¿no? Claro. Y ver si puedes colaborar, colabora, y si no, hasta un lado. Tu colaboración puede ser no juzgues no y no... Hay un último tema que me gustaría tocar, si es muy importante para mí, que es porque tú has vivido pues desde ser una mamá joven y has vivido la maternidad a lo largo de los años, pero un poco me gustaría que mencionáramos cómo es ser una mamá en la actualidad. Los retos de la ¿Cuáles son los maternidad retos más cañones que ves tú ahorita? Que además tienes hijas pues adultas jóvenes, pero pasaste también por sus adolescencias ya cuando el mundo, supongo yo, que estaba cambiando. A veces pienso si somos nosotros diciendo, ay, el mundo es tan diferente antes, o si siempre han dicho eso, pero ¿consideras que es un reto más grande ahora? Yo creo que sí, por lo mismo, ¿no? Que decíamos, o sea, es como esto ya se multiplicó. Antes era muy pocas fuentes de información, ahora tienes muchas. Antes la seguridad, ¿no? Social, sí había ciertos, o sea, no quiero sonar tradicionalista ni mucho menos, pero ciertos valores que sí te guiaban. Sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora hay tanta información que de pronto esas líneas se diluyen. En muchos aspectos está padrísimo, porque entonces ya no eres sentenciosa y entonces tienes las posibilidades de abrirte. Pero toda esta información, de verdad que caemos en muchas confusiones. Entonces, hablando con mucha gente, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos esa posibilidad de hacer conciencia, de elegir, ¿no? A partir de nuestras experiencias, saber discernir, es la palabra que estaba buscando, discernir. Y nuestros hijos, mis hijas, no la tienen tan fácil, ¿no? Como en su momento, si hubiéramos podido tener esa gradación de valores o esas escalas. Y pues otro de los retos, por supuesto, es que como comencé diciendo, o sea, nos estamos resignificando cada día, ¿no? O sea, esta palabra a mí me gusta mucho. A partir del luto, de resignificar muchas cosas, me gusta mucho. Estamos resignificando qué es la maternidad, estamos resignificando qué es ser mujeres, estamos resignificando, por lo tanto, qué es ser hombres, nuestras relaciones heterosexuales o no, de paridad con los otros, quiénes son los otros, ¿no? Todas estas cosas de racismos, de la xenofobia, de clasismos. O sea, se están cayendo muchos velos, pero también están las contrafuerzas, ¿no? Que vienen. Entonces, entre este mar de información, hay muchas cosas. Échate la edición de ser mamá y cuidar a otro. Échate la edición de todo esto. ¿Qué? Y también eso, lo que decíamos, como no ver a tu hijo como de tu propiedad, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco de eso, porque me parece que tienes una postura muy interesante ahí. Eso, porque es que yo me sentía de verdad esto sin identidad cuando yo tuve a mis hijas. Entonces, esto que les decía, yo jugaba con estas maestras, yo fui construyendo mi identidad a partir de ser mamá, a partir de la compañía de mis hijas, compañía. Es decir, yo les cantaba, empecé a recordar cuando nacieron mis hijas, empecé a recordar las partes bonitas que por supuesto tuvo mi mamá, cómo me cantaba, qué me decía, o sea, hacer conciencia de todas esas cosas, ¿no? Yo sé que no los hubiera hecho si no hubiera tenido a mis hijas. Entonces, esto es muy importante para mí, decir, son mis compañeras y yo fui su guía. Ahora, que lo veo también, muchas veces ellas me guían y me cuidan a mí y eso está poca madre, porque entonces ya no tengo esa responsabilidad, pero como que en el momento en que yo sentía así claramente es que son personas únicas, individuales, como yo,
no son mi extensión, no van a hacer lo que yo quiero, no van a vivir lo que yo proyecto para ellas, o sea, y eso nos pasa con todo, como esta sensación de apego a tantas cosas, ¿no? Es mi mascota, como tú decías. Yo la quiero aquí, que se siente y que pose para la foto. No va a ser, o sea, nos pasa con todo. Es eso, como no sentirte dueño y señor en poder de algo, para no manipularlo. Entonces siento yo eso. Y debe ser un duelo, ¿no? Porque supongo, bueno, lo que algunas mamás nos han contado es como esta experiencia de cuando está en tu vientre, como que pues de alguna forma tienes mucho más control sobre ese ser porque está ahí, incluso como esta sensación de no le puede pasar casi nada porque vive aquí, pero luego empieza a crecer y a tener sus propias ideas. Y sus propias decisiones. Y sus propias decisiones. Qué miedo, ¿no? Ya decidió aventarse saltar abajo de la cama y entonces... Qué miedo que esta serie de decisiones lo pongan en riesgo, ¿no? O decidió hacer motociclismo deportivo como una de mis pacientes que es motociclista deportiva muy buena y es el deporte que eligió y lo ama, ¿no? Y le apasiona. O decidió... Sí. ¿Por qué lo hace? Ay, yo siempre pensaba en las mamás de los boxeadores, cierro los ojos e intento no ver la madriza que les estoy. Sí, o de paracaidistas, gente que hace deportes de alto riesgo, o simplemente que toman una decisión que tú no comprendes porque no es tu forma de ver el mundo, ¿no? Como tal vez ser artista, si eres de una familia de médicos, abogados, no sé, que es como, ¿qué es eso que vas a estudiar? ¿Por qué? Vivir de eso. Sí. Pero, y fíjate que cuando son chiquitos es como... Está clarísimo, o sea, como dicen en las series, con que no se maten, eso, con que sobrevivan. No, pero parece más sencillo, ¿no? En ese sentido, que tienes que proveer pues, sus necesidades básicas, pero conforme van teniendo su identidad y su individualidad, entonces ya no te corresponde. Y entonces, ¿cómo irlos dejando ser cada vez más, no? Sí, es un duelo. Por supuesto, a mí me pasó, además coincidió con la pandemia, que fue como un... En la pandemia, Ali ya estaba, la más grande, estaba por terminar la carrera y Lía iba entrando a la universidad. Entonces fue así como, ya. Y cuando salimos de la pandemia, porque además eso fue como un lapso que es así como, no manches, ¿en qué momento ya se graduó? O sea, pasaron 3 años así ya. como, ¡tarán! No, y ya. O sea, pero me pasó el doble porque en la pandemia las tenía conmigo. O sea, eso que ya se me había olvidado que cada de que salían, mándame la ubicación y dónde estás y quién te va a recoger y con quién, mándame todo el expediente de todo el mundo. Se me había olvidado la pandemia. O sea, de cierta manera convivíamos muy bien. Sí había esto de que nos peleábamos por los espacios y todo eso, pero yo tenía una tranquilidad de que estaban conmigo. Y cuando se fueron, o así de, ¡asu! O sea, no solo se fueron de la casa, sino que ya se van a graduar. O sea, ¿en qué momento, no? Y eso es como, es otra etapa totalmente distinta y es decir, estoy preparada para que se vayan. No estoy preparada. Sí estoy preparada. O sea, se van a ir. Yo me fui, o sea, yo dejé a mi mamá, o sea, ¿me explico? Sí, te empiezas a preguntar no quiero que se vayan. ¿Qué hago yo ahora para seguir manteniendo estos lazos? Y si ellas quieren mantener el lazo, ¿no? O sea, porque también puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso es muy difícil porque ahora sí es como esa famosa frase de dejarlas ir, está siendo el nuevo reto, ¿no? Y que dicen que nunca acaba ese miedo. O sea, yo vivo sola hace muchos años, tengo 37 años y todavía de repente mi mamá me dice, todo bien, ya llegaste a tu casa. Y es como, sé que sabe que salí y que quiere saber que estoy bien, ¿no? Aunque ya no vivas ahí, es como un vínculo para siempre. ¿Qué le dirías como para ir cerrando a las mamás que nos puedan estar escuchando y que a lo mejor seguramente se identifican con muchas cosas de las que estamos platicando? O sea, una mamá que se sienta mala madre, que tenga miedo, que a lo mejor se dé cuenta que no está pudiendo cubrir las necesidades de sus hijos. Ahorita que decías, cubre sus necesidades básicas de niños, pero ¿y qué cuando crecen y las necesidades se vuelven más complejas y a lo mejor son necesidades emocionales? Y que yo me pregunto, ¿será que las tienes que cubrir todas o también puedes aceptar como esto no sé cómo hacerlo, pero puedes ir a terapia o puedes buscarlo con alguien más, ¿no? Pero bueno, en general, si en esta oportunidad que tienes como de dar tus
tips, recomendaciones o lo que a ti te ha servido en la maternidad, ¿qué dirías? ¿Qué responsabilidad? Ay, sí. No, Ya me estoy ahogando nada más Ya de está. pensar en eso. Yo, bueno, gracias por participar. Y Andrés, está muy difícil esto. no, es que justamente no caer en el juicio, ¿no? De decirles qué hacer y qué no hacer. Más bien, No, más bien tal vez a ti que te ha funcionado y tal vez a alguien le sirva, ¿no? Como opciones que pueden estar ahí. la verdad que me ha funcionado escuchar. O sea, lo primero es escucharme a mí, escuchar mis necesidades, primero que nada, porque bien decía tu mamá, o sea, si yo no cubro mis necesidades, no voy a cubrir las de nadie. Entonces, esa parte de escucha y de observación de las situaciones te hacen tomar perspectiva. Entonces, lo primero, escucha. ¿Te sientes sola? Busca a alguien, busca compañía, busca ayuda. ¿Te sientes abrumada? Pide ayuda, ¿no? Es importante saber qué se escucha. Lo siguiente sería esto, de que no pienses que tus hijos son ni una extensión y que te pertenecen, ¿no? O sea, eso no es así y te pierdes esta parte de compañía. Y la otra, que va a sonar así radical y de maestra, los límites. O sea, de aquí a aquí no te matas, pero también, como dices, ya después es a qué estás dispuesto, ¿no? Ajá. Dispuesta como papá, como mamá, a dejar ir o no dejar ir, ¿no? Estás dispuesta, o sea, yo no estoy dispuesta a que mi hija me grite y me maltrate y tengo que poner el límite, y el límite también es hasta aquí, me da mi economía, no te voy a comprar un iPhone, aunque pueda, no. Límites claros y precisos, porque además eso te van dando autoridad, ¿no? Si tú pierdes esos límites para con tus hijos, igual que siendo docente o siendo maestro, o sea, el control de grupo es lo más importante, porque si no tienes ni su atención, ni están en un lugar seguro, entonces no va a suceder el aprendizaje. Y entonces como papás también es importante esto de los límites. En mi casa no drogas ni modo, ¿no? O sea, no hay manera. Y si va a haber, vemos cómo solucionamos, pero ese es mi límite, aquí no va a haber. Y así con todo, con cada situación de la vida. ¿Se lavan los trastes? ¿En qué horario? Aquí es el límite. ¿No? ¿Cuántos trastes sucios puedes tener en tu cama? En tu cuarto. No, son negociaciones, ¿no? Sí. O sea, al establecer límites podemos tener un marco de negociación. Y eso da mucha tranquilidad. Parece muy frío, yo creo que es lo más frío que voy a decir en la vida, pero sí se necesita mucha estructura para ser padre. Yo soy muy hippie, pero de verdad que la estructura es fundamental. Pareciera que mis maneras de hacer las cosas son muy libres, pero no, yo todo lo pienso, lo analizo, me escucho, lo ubico, lo estructuro, lo anoto. Y creo que eso es muy importante para ti como padre, madre, pero sobre todo para lo que les puedas transmitir a tus hijos, ¿no? Estructura. Y ya. Y con eso tienen. Tú, André, dirías algo a partir de nuestras experiencias y lo que hemos visto que nos funciona en la orientación de padres en Mantis. Yo creo que lo que más quisiera transmitirles a todas las personas que son madres y quieren ser madres o que maternan también, o que maternan de algún tipo es soltar las expectativas. Yo creo que con lo que más me han compartido que sufren es con cómo debería verse, con debería ser una buena madre y qué cosas cumplen el criterio de ser una buena madre. Y me dicen como, es que en el libro dice que yo tendría que ser ABC, ¿no? Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿tú qué necesitas, no? ¿Tu hijo qué necesita? Porque no todos los hijos son iguales, no todos los hijos cumplen con los requisitos de... Y a los 3 años, si no dijo su primer palabra, entonces ¿yo qué hice mal? Pues tal vez nada. O sea, tal vez solo tu hijo no es ese niño del libro de a los 3 años hizo ABC y a los tantos meses no caminó y entonces voltear y decir, ¿yo qué hice mal? Yo creo que soltar eso, o sea, soltar constante estarme evaluando es lo que más nos tropieza. Es como lo que decías hace un ratito me hace mucho sentido. Y en todas las etapas de tu vida, ¿no? El estar constantemente... En mi mente se tendría que ver así. Su primer día de escuela yo voy a contar hasta el 20, daré la vuelta y no lloraré. O sea, si te dan ganas de llorar, pues igual cuál es el problema, ¿no? Exacto. O sea, no, pero es que yo no tendría que llorar el día que mi hijo se aleje caminando de mí, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, me decía... que incluso mi mamá, recuerdo que me contó cuando mi hermano fue a la escuela la primera vez que mi hermano lloró por horas
y que ella así como no llores, aguanta. Y dice que el primer día que cuando me fue a dejar pensó un poco lo mismo y que a ella le dieron ganas de llorar porque yo no me despedí de ella. O sea, yo fue como, bueno, bye mamá, y me fui corriendo y entonces ella decía que era como, ouch, qué duro, ¿no? Y mi mamá tuvo pues 2 hijos que aún con todo y que ella haya sido la misma madre, pues no somos iguales, ¿no? O sea, mi hermano tal vez era diferente y yo era diferente, estábamos cosas diferentes. Y eso no volvió a mi mamá ni mejor ni peor madre, simplemente diferente y ya. Entonces yo creo que lo que más quisiera compartir es que mientras más nos aferramos a la expectativa o a la ilusión o a lo que idealizamos o aprendemos de nuestro alrededor, incluso más sufrimos. O sea, yo creo que adaptarnos a que si mi hijo necesitó más tiempo para caminar, así es y está bien. Si yo necesito llegar a mi casa y llorar porque fue un día muy difícil y ser madre es arduo, también está bien. Entonces, yo lo que podría decir es mientras más flexibles somos, menos sufrimos. Que de hecho Totalmente, es que sí. De hecho, la flexibilidad psicológica es el principal objetivo de una de las terapias más fuertes que hacemos en Mantis, que es la terapia de aceptación y compromiso, porque se ha demostrado que las personas con flexibilidad psicológica sufren menos, viven mejor, y de hecho hasta hay una metáfora es como en medio de un huracán, un bambú se va a doblar y se va a mover, pero difícilmente se va a romper porque es flexible, y un roble es muy probable que se rompa porque es rígido. Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría transmitir la importancia de la honestidad personal hacia uno mismo y lo que decías hace rato de escucharte y preguntarte. Aquí tenemos una pregunta en la terapia que utilizamos mucho, en la terapia de aceptación y compromiso, que es ¿qué tipo de madre quiero llegar a ser? O ¿qué tipo de persona es la que quiero llegar a ser? Se puede llenar en ese espacio con diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema, ¿cuál es el tipo de madre que quiero llegar a ser? Y creo que hay que ser muy honesta con eso. Por ejemplo, hace rato les contaba la experiencia de mi mamá, que ella abiertamente siempre me ha dicho, yo no soy una persona así súper maternal y súper niñera y que dijera como, ay, me encantan los niños. Por eso tuve una sola hija. O sea, esa fue una decisión de ella de, sí quiero tener la experiencia, sí quiero vivirlo, pero puedo con una. No con 4, no con 3. Y también ella sabía que una de sus prioridades en la vida era su carrera como médico y que quería combinarlo. Pero también se vale decir, el tipo de mamá que quiero ser es una mamá de tiempo completo, que no tenga ninguna prisa de nada y por los primeros 5 años de mis hijos me quiero dedicar a ellos. Pero creo que la cuestión es tener esa honestidad hacia uno mismo y poder definir qué tipo de mamá quiero ser. La otra cuestión es recordar que la maternidad y la vida misma es única, irrepetible, no hay una maternidad igual a otra. Y por más que haya estudios científicos y libros y cualquier material, información en TikTok, en redes sociales, en lo que sea, esas solo son perspectivas y hay que recordar que son perspectivas. Tomo lo que me sirve y lo demás hay que dejarlo, porque no porque a una persona le haya ido súper bien haciendo colecho o dando o amamantando, a otra persona le va a ir igual. Entonces creo que es como defender mucho la maternidad de cada quien y decir, esta es mi manera y así, y si para mí funciona, está bien. Y creo que la otra cuestión también es tener una gran paciencia en el proceso personal, porque creo que las primeras que se juzgan más duro antes que cualquier otro juicio de la sociedad son las madres o las personas que maternan, son las jueces más estrictas y es la crítica más dura. Entonces, creo que mucha compasión hacia una misma diciendo, a ver, este es un proceso nuevo, o aunque ya lo haya vivido, ahora es otro hijo y es diferente y lo voy a vivir con calma, con paciencia. Y esa misma compasión creo que también hacia afuera, ¿no? O sea, creo que yo sí quisiera hacer una invitación a seamos compasivas y amorosas con las otras madres, sea que tengamos hijos o no. O sea, si podemos decir, tráete a tu hijo para que aquí te lo cuidemos. O alguna vez yo le decía a una amiga, pues de cumpleaños te podría regalar como déjame a tu hija todo el día, yo te la cuido y vete a hacer lo que quieras, ¿no? Y creo que es un ofrecimiento que no mucha gente hace. Así que, pues y bueno. muy necesario. Y sería un gran regalo. Un gran regalo, o sea, el mejor regalo. Te cuido a tus hijas el fin de semana y vete a divertir y yo me encargo de ellas, sobre todo cuando son pequeñas, ¿no? Sí. Entonces, bueno.
Pues mil gracias por haber venido, Tania. Yo estoy súper feliz de haberte escuchado y de conocer tu historia, y creo que todo lo que compartiste, de verdad creo que va a llegar a las personas y que va a ser súper valioso, y ojalá haya más pláticas de esto y hablemos más y compartamos más para que esto sea cada vez más fácil de vivir en equipo y no en tanta soledad, ¿no? Sí, cuidemos estos espacios. A mí me encanta hablar de estos temas. Porque la sororidad no está en las dos tenemos que ser iguales, sino la sororidad está en yo te ayudo, aunque no sepa, yo no tengo hijos y aún con todo y eso, pues tú dime en qué te ayudo, ¿no? Ahí está la sororidad, no en juzgar como, bueno, tú no eres madre, entonces tú no me puedes ayudar, no me comprendes. Ajá. Estamos aquí todos, ¿qué podemos hacer por el otro, ¿no? Entonces... Sí, hagamos equipo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, las vamos a... bueno, antes de decir nuestras redes sociales, ¿quieres compartir tus redes sociales donde puedan, a lo mejor una mamá que quiera tomar clases de bailes sociales y... Ay, ¿cómo lo dijiste? Ay, sí, hacer populares populares y sociales. Ay, sí. Ay, sí, hace Estaría tiempo lindo. teníamos la idea con otra invitada que vino, que seguro conoces a Ariana Arellano, ajá. Ella vino y decía, estaría Mi bien hija, padre. es mi Sí, hija. yo sé que todos Otra somos hija. cercanos. Que sería muy padre hacer como un grupo de mamás, de clases de baile para mamás, porque a veces hay mamás que dicen, quiero ir, pero ¿dónde dejo a mi hijo o a mi incluso hija? quiero aprender a esta edad y no sé cómo, en dónde, o sea, qué raro ser la nueva a mis 30, o sea, en mi caso, ¿no? Por ejemplo. Ajá, o a mis 40 o o a mis 50. 40, 50. Entonces, ay, sí, hagámoslo. ¿Dónde? Nosotras ¿Dónde vamos, aunque no podemos? seamos Sí. mamás. No, pero está padre, es que están muy padre ambas ideas, o sea, como solo mamás con sus hijos, ¿no? Es otras dinámicas, pero por ejemplo, en el último challenge que hice, hago unos challenge de baile. Está Doris es maravillosa. Doris es un caso de esta mamá. Ella empezó con mi primer challenge, que fue la caderona, y ella está embarazada. En el segundo challenge no pudo participar porque estaba recién parida. Y ahora se integró al siguiente challenge y llevaba los ensayos a su pequeñita. Entonces está maravilloso. La caderoncita le decimos, de cariño. Pero se integra al grupo normal. Y todos cuidamos que el niño o que su hijo más grande no se salga del ensayo, y que si le está llorando, pues vaya y la abrace. Le bajamos el volumen a la música para que no sea tan... Wow. Y todos tratamos de cooperar. Entonces, hagamos el grupo. Sí, y sí. me encuentran en redes sociales como Tania Prado, Tania con H, T-H-A, Tania Prado. Y en Instagram, en Facebook, así estoy. Y sí, pregúntenme cosas, porque a mí me encanta hablar y complejizar la vida para después hacérmela más simple. Muchas gracias, Tania. Y bueno, también les recordamos las redes sociales de nuestra clínica de atención psicológica, Mantis, en donde atendemos, por supuesto, que entre todas las poblaciones, muchas mamás que piden orientación para madres y también papás. Y bueno, damos justo todo este apoyo y acompañamiento en cómo hacer una mejor crianza y cómo también cuidar estos espacios para las propias madres. Y pues bueno, también nuestras redes sociales de nuestro podcast, Hazlo Simple. Si le dan ahí en la campanita, pues les van a aparecer las notificaciones de cuando haya algún nuevo episodio. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo por escucharnos y esperemos que puedan compartir el episodio si les gusta, y si no, también puede que a otras personas les Dejarnos guste. comentarios también. Si algo de esto les hace sentido, con mucho gusto nosotros leemos a Tania por todos sus comentarios y aportaciones. Y bueno, pues gracias por esto, por cuidar estos espacios donde podamos hablar de estas cosas que no se hablan tan frecuentemente. Hasta la próxima. Gracias.